Bueno, el título no es el misterio que urge, hay algo más antes y hay algo más después. Es un misterio, así que ya me dejarán que lo cuente luego más tarde. Pues muy buenos días, es un gozo verles de nuevo y como siempre ya saben que es un peso también importante estar aquí delante, compartir la palabra, pero espero que lo que el Señor me ha comunicado pueda transmitirlo. Bueno, no sé si se pueden hacer un poco y pueden meterse en mi situación. Estamos en el año 60, casi 61 después de Cristo. Me llamo Pablo y ya han pasado 28 años desde que Jesús se me apareció en el camino de Damasco. Yo iba, como saben, a perseguir y a apresar a cristianos, pero cuando tuve aquel encuentro todo cambió. Y desde entonces mi vida fue diferente. Me convertí en el mayor defensor del Evangelio. Desde entonces no he parado de hablar de Jesús en todo el Imperio Romano. Incluso tengo intención de ir a España. Lo que pasa es que los dirigentes judíos me persiguen allá donde voy y siempre causan problemas. He disfrutado mucho compartiendo el Evangelio. He visto vidas transformadas a los pies de Jesús. Pero también he sufrido. He sido encarcelado varias veces. He sido azotado por los judíos con 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. He pasado hambre, sed, frío, desnudez. He sido el desprecio y he sentido la persecución por parte de muchos. Me he sentido débil, pero justamente cuando me sentía débil, el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso ahora doy gracias por todo. Y realmente estoy agradecido y me gozo en mis debilidades, en los insultos, en las prisiones, en las persecuciones y en todas las dificultades a causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Ahora estoy prisionero en Roma. No puedo viajar, no puedo visitar a mis iglesias, pero sin embargo me permiten que los hermanos me puedan visitar. La semana pasada estuvo conmigo Epafras. Epafras, yo le compartí el Evangelio en Éfeso. Allí se convirtió y ahora es un gran colaborador mío en el Evangelio. Él es pastor de la iglesia de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea. Y cuando me comentó el amor, la pasión que tenían los hermanos en Colosas, yo me gocé un montón. Y le dije: maravilloso, pero también me comentó que allí había problemas y que había falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas que querían añadir a la gracia de Cristo, rituales y costumbres humanas. Entonces me decidí a escribir la carta de Colosas y la escribí por lo menos poniendo claro en quién habían creído, que recordaran que Cristo es por aquel que se puede vivir y merece la pena morir. Y al final de la carta les dejé un ruego a los hermanos de Colosa, y eso es lo que en esta mañana vamos a estudiar todos juntos. Así que vamos a irnos al libro de Colosenses 4, el texto que han leído Fabio, y vamos a ver los 2 primeros versículos que pretende Pablo decir a la iglesia de Colosas o qué ruego le estaba haciendo. Ya no soy Pablo, ya soy José. Y vamos a leer, y sí que como estoy un poquito más de la garganta, yo quiero que de vez en cuando pues ustedes me ayuden, y si hay alguien que quiere leer el texto que aparece ahí en voz alta, pues se lo agradezco. Dedicaos a la oración, perseverad en ella con agradecimiento y al mismo tiempo interceded por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Orad para que yo lo anuncie con claridad, con
Así es. Pablo ya nos ha dicho dónde se encontraba. Se encontraba en Roma, está durante el primer encarcelamiento en Roma. Duró 2 años ese encarcelamiento. Luego hubo un segundo encarcelamiento, pero de allí ya el hombre no salió vivo. Pero durante este encarcelamiento tuvo la oportunidad de escribir 4 cartas. La carta de Éfeso, la carta a los filipenses, la carta de los colosenses y una carta muy particular a Filemón. Entonces escribió Éfeso, o Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y según dice el texto, Pablo estaba preso, ¿por qué? Dice que estaba preso por hablar el misterio de Cristo. Que me quede pillado allí, el misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? Según el diccionario de la Real Academia, misterio es un hecho o una cosa cuyo origen o razón de ser no tiene una explicación. O es un asunto secreto, o es un asunto reservado para alguien o para unos pocos. ¿A quién le gustan los misterios? A todos nos gustan los misterios. Nos gustan las novelas de misterios, nos gustan las pelis de misterio y nos encanta que hasta que no llegue el punto final de la película no nos enteramos de toda la trama, de lo que estaba pasando y al final se revela el misterio. La semana pasada estaban las redes a tope diciendo a ver quién sería el señor oscuro del Señor de los Anillos, si han visto la serie. No les voy a decir quién es, pero si han visto la serie, pues la semana pasada estaban diciendo quién será el señor oscuro porque se va a desvelar. Y se desveló. Si quieren, la ven. Pero siempre hay un misterio y hay muchas cosas en el mundo que no sabemos porque son misterios. Misterios sin revelar sobre la humanidad, sobre el universo, sobre la complejidad de nuestro cerebro. Pero la Biblia también habla de un misterio. Un misterio que ha permanecido durante miles de años sin revelar. El misterio de cómo Dios iba a reconciliar la relación que tenía con el hombre. Justamente después de que que el hombre le diera la espalda a Dios, Dios ya dio una clave, le mostró un Salvador, el Cristo de Dios iba a nacer. Pero claro, los profetas no sabían cómo iba a ser eso. Y pasaron miles de años y Dios iba revelando poco a poco por medio de los profetas pues cómo había de nacer, dónde había de nacer, cómo había de comportarse ese Cristo. Como ha dicho Fabio, a veces algunos le esperaban como rey victorioso, derrotando al pueblo romano, pero Dios tenía otro plan. Solamente cuando Jesús se encarnó, solamente cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo un hombre como nosotros, se limitó, autolimitó, en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Dice la Biblia que sí fue totalmente igual que nosotros, sujeto a tentaciones como nosotros, pero no pecó. Solamente en la persona de Cristo el misterio fue revelado. Y Pablo dice de sí mismo que le encanta compartir ese ministerio. Ahí tenemos otro texto. Otro hermano amable que quiera leerlo en alto. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio revelado por Dios es Cristo en nosotros, Cristo mismo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo, Cristo en cada uno de vosotros. Pero una vez que tú conoces la solución de un misterio, ¿te la callas o la compartes? Porque Pablo estaba haciendo esto. Él, 28 años antes, había entendido, aparte de lo religioso que él había sido, que quería ganar pues a Dios con sus buenas acciones como buen judío, llega un momento en que entiende que nada puede hacer y que aquel Dios que se revela es Cristo y que aquel era el Cristo y el Cordero que Dios había puesto,
Pues una vez que conoces todo esto, ¿qué haces? Lo proclamas, lo dices, y lo dices con pasión. Imagínate que tuvieras, que de una manera casual tú descubres el modo de curar el cáncer. ¿Te lo callarías? Claro que no, lo dirías, lo compartirías, para que mucha gente pudiera aprovecharse de eso, para que no hubiera enfermedad, para que la gente no muriese a causa de eso, ¿verdad? Pues es aún mayor el misterio que Dios revela por la persona de Jesucristo. Jesús es el tesoro por el que merece la pena darlo todo. ¿Lo creéis? Un texto más. Otro valiente. En otro tiempo, vosotros, por vuestra actitud y por vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios, erais sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que os mantengáis firmes en la fe, abandonar la esperanza que os ofrece el Evangelio. Muy bien, muchas gracias, María. Buena vista, María. En otro tiempo estábamos alejados de Dios, éramos, dice, enemigos de Dios, y ahora somos limpiados por la obra de Cristo. Un texto más. ¿Por qué pongo textos? Porque es importante saber cuál es la base de nuestra fe. Un texto más. Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Qué maravilla, ¿no? En Cristo hemos sido perdonados, anuló nuestra condena, estábamos muertos y ahora tenemos vida. La palabra griega que se usa para anular es lo mismo que borrar, es decir, eliminar radicalmente. Una vez que está borrado, nadie puede mirar allí. Ni siquiera tú. A veces esos pecados del pasado te machacan. El Señor los ha borrado. Todo se ha borrado definitivamente. Y algo más. No solo nos borró nuestros pecados, sino que trituró, borró también ese acta de decretos que estaba contra nosotros a causa de nuestro pecado. El misterio de Cristo no es un misterio más. Es el gran misterio de la humanidad. Aquel misterio que tiene trascendencia para la vida eterna. No es tan solo una buena noticia, es el notición. El notición que tiene que ser compartido con aquellos que no lo conocen. Decía un famoso escritor y comentarista del Nuevo Testamento, Hendriksen, dice que el gran secreto escondido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo es Cristo mismo como fuente de salvación plena y libre, tanto para gentiles como para judíos, es decir, para toda la humanidad. Y ese secreto o misterio ha sido revelado en el Evangelio. Es la obra de Cristo por la que somos reconciliados con el Padre, por la que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El Evangelio nos muestra que Cristo es el único Señor legítimo del hombre, el único mediador con el Padre, el único que ofrece salvación. Por tanto, cuando entendemos esto, no podemos hablar de otra cosa sino de Cristo. No podemos hablar de iglesias, no podemos hablar de religiones, no podemos hablar de denominaciones, no podemos hablar de personas, no podemos hablar de pastores, no podemos decir qué bien lo hacemos en la iglesia, no podemos hablar de buenas obras. Tenemos que hablar de Cristo, que realmente es ese misterio revelado y aquel que cambia y transforma vidas. Muchos hombres a veces se ven tentados de predicarse a sí mismos y a veces dicen, mira qué bueno soy. Y me llamaba mucho la atención en esta semana porque aquí tenemos a este personaje. Han trascendido algunas conversaciones que tuvo con su partido en privado en Forza Italia y la verdad es que ninguna tiene desperdicio.
pero una que me llamó mucho la atención, porque a veces somos un poco así. Él dijo, no hay verdaderos líderes en Occidente, ni Europa, ni en Estados Unidos. El único líder verdadero soy yo. Abochorna solamente escucharle. Ya tiene su recompensa, pues algunos le aplaudirán. Pero realmente el tema del Evangelio es totalmente diferente. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Dios hizo brillar su luz en nuestros corazones. Pero esto es interesante. Pero tenemos este tesoro, este maravilloso misterio, esta salvación, este evangelio, esta notición. ¿Lo tenemos dónde? En un vaso de barro, en un vaso que no merece la pena. Nosotros, que somos los mensajeros, somos de barro. ¿Para qué? Para que la importancia se la lleve el mensaje que damos. Somos vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Jesús es el misterio que da sentido a la vida, el misterio que tiene que ser proclamado. Ahora bien, ¿qué pide Pablo en el texto que hemos leído? Le dice que se dediquen a la oración, que perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo interceded por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Orad para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Decía al principio que Pablo escribió 4 cartas. Una era la de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en esas cartas la verdad es que el sentimiento de Pablo se ve. Y hay otra, pues la de Efesios, por ejemplo, que al final de la carta Pablo dice prácticamente lo mismo. Si alguien lo puede leer. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en la oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en condenas. Orad para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Es muy parecido. El pesar de Pablo era lo mismo y lo comparte con los Efesios, lo comparte con los Colosenses. Básicamente pide 2 cosas. Pide oración para que Dios le capacite y le ayude a compartir la palabra y para que las personas que lo reciban estén con el corazón dispuesto. Oración y testimonio. Oración y testimonio. La oración y el testimonio. Algo importante que tiene que reflejarse en cada uno de nosotros, en todos los creyentes. Y algo más, porque en el capítulo 3, un poco antes de este capítulo 4 de Colosenses, Pablo le está diciendo también no solamente oración y testimonio, sino conocimiento de la palabra. Le está diciendo que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Oración para mantener el contacto y la comunión con el Padre. Conocimiento de la palabra, porque tenemos que saber que del Antiguo Testamento está enfocando al Cristo que había de venir y el Nuevo Testamento está hablando de aquel Cristo que vino y que hizo su obra y que realmente esa obra tiene beneficio para toda la humanidad. Y testimonio, porque no podemos dejar de hablar lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo ha de ser la oración del creyente? Otra pregunta que nos puede salir conforme al texto. Yo no voy a hacer un estudio de esto, sino vamos solamente a dar unas pinceladas de las 4 palabras que aparecen, porque Pablo pide oración y dice que oren de esta manera. Hablamos de la oración muchas veces en el jueves en el culto de oración, así que por eso solamente voy a dar las pinceladas. Primero, tiene que ser dedicaos, es decir, una oración, el otro texto dice velad en oración, es decir, una oración con los ojos abiertos, viendo las necesidades que tenemos a nuestro alrededor, viendo las respuestas que tiene el Señor, de una manera vigilante, dedicado,
como ese centinela que guarda por la noche, con los ojos bien abiertos. La segunda cosa que dice es perseverar. ¿Qué significa perseverar? Pues estar ahí, continuamente, siguiendo. Porque no podemos acercarnos a Dios con dudas de si Dios va a responder o no va a responder. No podemos acercarnos a Dios tampoco exigiendo una respuesta rapidísima, como si hubiéramos hecho un pedido a Amazon Prime que lo queremos para mañana o dentro de unas horas. No, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener claro lo que estamos pidiendo. Y si lo que tú estás pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, es decir, que la Biblia no niega eso que tú estás pidiendo, entonces tienes que perseverar. Perseverar significa seguir orando por eso cada día hasta que Dios dé una respuesta, o de una respuesta positiva o de una respuesta negativa. Pero si realmente es importante, perseverar. La segunda cosa es ser agradecidos. Cuando nos acercamos a Dios no podemos decir, estamos en diferente posición, evidentemente. Dios es grande y tenemos que ser agradecidos por cómo es, por su fidelidad, por su misericordia, por las bendiciones de cada día. Agradecidos en todo momento, incluso en los momentos difíciles. Pablo estaba en la cárcel y estaba diciendo, yo doy gracias al Señor porque sé que incluso mis prisiones sirven para extender el Evangelio. Y me topaba también, viendo este texto, con uno de los comentaristas, que suele ser un clásico entre los que a veces consultamos comentaristas. Este era del siglo XVIII y se llamaba Matthew Henry. Algunos tenéis el libro de comentarios de la Biblia. Pero este hombre, justamente cuando fue robado por unos ladrones, le quitaron su cartera y en vez de decir, Señor, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has permitido? Dio 4 causas para dar gracias. Y dijo, Señor, te doy muchas gracias. Primero, porque nunca me habían robado, la primera vez. Segundo, porque aunque llevaba la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui el robado y no era el ladrón. Qué bueno es dar gracias, porque hay tantas cosas de las que el Señor nos libra. Y, en último lugar, interceder. Tenemos que interceder los unos por los otros. No oraciones, Señor, para mí. Dame, dame, dame. Había una canción de esto, ¿no? Dame, dame, dame. No. Interceder también por otros. Interceder. Y Pablo pide que intercedan por él. Y por él y por sus compañeros, para que Dios les capacite y cree oportunidades para seguir predicando el Evangelio. Y llegado a este punto me gustaría hacer otra pregunta. Estamos siguiendo un poco preguntas. ¿Cuál era el mayor deseo de Pablo? Pablo quería que intercedieran por ellos para que abriese puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estaba preso. ¿Recordáis? Orad para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Y yo me ponía en lugar de Pablo, claro, yo con mis egoísmos, y pensaba, a ver, ¿qué pediría yo? Porque posiblemente lo que yo desearía era que el Señor me liberase. Lo que yo desearía es poder visitar otra vez aquellas iglesias que había establecido. Lo que yo desearía es que me tomara un tiempo de descanso, porque ya llevo 28 años proclamando día y noche la palabra, sufriendo mucho. Pues oye, yo qué sé, igual me toca descansar. Pero Pablo lo que no pide ser librado del arresto de Roma, no pide que el Señor le quite sus dolencias, ni siquiera pide que el Señor entienda que tiene que descansar. La mayor necesidad es estar preparado para hablar el Evangelio de una forma clara y convincente. Seguir compartiendo aquello que había transformado su vida. Y aunque pide que abra las puertas, no se refiere a esas puertas físicas de la cárcel, sino que abra las puertas
del corazón, que abra las posibilidades de poder compartir también la palabra. Y también pide que le ponga esas palabras apropiadas. Mira, la evangelización, que es lo que Pablo quiere seguir haciendo, sin oración previa, es un esfuerzo humano que no vale para nada. Si Dios no toca los corazones de las personas, tus palabras pueden ser muy bonitas, pero no van a ninguna parte. Y yo me preguntaba también, porque soy muy preguntón, ¿acaso no sabía Pablo hablar? 28 años hemos dicho hablando de Jesús. ¿Por qué pide que Dios le ponga palabras? Y, a ver, a lo largo de los años podemos cambiar cosas. El mensaje sigue siendo el mismo, el misterio de Cristo, la obra que Dios hizo a favor de la humanidad. El mensaje es el mismo, pero cómo lo compartimos es diferente. Ya no nos ponemos a zagüellos, ¿verdad? Ya no nos ponemos encima de un banco, ni lo que yo comparto aquí puede ser igual a los niños de 6 años. El mensaje es el mismo, pero la forma de hacerlo, el cómo es diferente. Y Pablo tenía que compartir aquel evangelio transformador a aquellos que le estaban custodiando en la cárcel y también a los gobernantes. El cómo. El Señor tiene que ayudarnos a saber cómo compartimos este mensaje transformador. Dios va por delante, Dios va abriendo camino, va tocando corazones. Pablo lo sabe bien porque dice que cuando llegó a Troas se abrieron puertas para comunicar el Evangelio. En Apocalipsis, cuando el mensaje de la iglesia de Filadelfia, Dios dice que Dios abre puertas y nadie la puede cerrar, y cierra puertas y nadie la puede abrir. Y es verdad que el campo de evangelización de Pablo era muy limitado. Tenía a aquellos que le estaban custodiando y a los gobernantes, no mucho más. Pero pensando y volviendo un poco a lo que he dicho antes, imagináis que Pablo cuando llega a Roma dice, mira, mi descanso se ha acabado. ¿Quién le hablaría a los que le custodiaban? ¿Quién hablaría o quién comunicaría este misterio que estamos hablando en esta mañana a los gobernantes? O es más, ¿cómo hubiera llegado esta carta de Colosas o de Colosenses a nosotros si Pablo hubiera dicho, en mi tiempo de descanso? ¿Me siguen? ¿Hasta cuándo tenemos que compartir el Evangelio? ¿Hasta cuándo? ¿Qué impide que nosotros hablemos de lo que hemos creído? A Pablo no le impidió la cárcel. A veces nuestro mayor estorbo somos nosotros, nuestra incredulidad, nuestra cobardía, nuestra ceguera por no ver las oportunidades. ¿Cuál es el círculo de personas a las que tú puedes compartir? ¿Cuál es mi círculo de personas? Si es así, si lo entiendes, ¿tienes la misma pasión de compartir el Evangelio como la que tenía Pablo? Porque Dios abre puertas, Dios prepara corazones, Dios pone las palabras oportunas en tus labios, Dios renueva las fuerzas al cansado, da valentía al que tiene cobardía. Ora para que Dios te muestre qué personas puedes compartir este mensaje transformador. Última pregunta, ¿cómo reta Pablo a sus lectores? Esa sí me la leéis vosotros, ¿vale? Comportaos sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto, y así sabréis cómo responder a cada uno. Pablo está pidiendo capacidad y oportunidades para él, y pide que oren por eso, y ahora lanza ese reto, no para él, sino para los que vivían en Colosas, y nosotros que estamos leyendo el texto, pues también asumimos este reto. Comportaos sabiamente con los que no creen. Y no es que aquí estemos geniales en la iglesia, que bien, amiguito. No es que nos comportemos en la iglesia bien, que debemos hacerlo, sino
fuera, con los que no creen, tenemos que vivir de una manera diferente, con un testimonio limpio. Y es posible que los no creyentes no lean la Biblia, pero tu forma de vivir seguramente mostrará algo diferente, ¿o no? El texto dice: aprovecha las oportunidades manteniendo conversaciones amenas, conversaciones de buen gusto. La versión Reina Valera dice: sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Gracia en griego es charis, que significa un lenguaje digno y bello. Sazonadas con sal es decir, que no haya palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. Ya lo dice en otro lugar, ¿no? ¿Cómo son nuestras conversaciones en el círculo ajeno a la Iglesia? ¿Realmente nos conocen por esto? Porque aquí no hay cabida a las palabras malsonantes, no hay cabida a los insultos, no hay cabida a ser participantes de difamación de otros. Dice un himno: brilla en el sitio donde estés. Eso es. Y a veces pensaba, esta semana estaba leyendo o escuchando unas palabras de Jaume Allenas que hablaba del trabajo, ¿no? Y cómo a veces somos tan fáciles que pensamos que no podemos mezclar lo espiritual con lo cotidiano. Y entonces decimos, bueno, aquí me comporto de una manera y en el trabajo, en los estudios o en la familia tengo libertad para comportarme de otra, ¿no? Pero pensad, en el trabajo, en los estudios, en la familia, evidentemente, es donde pasamos más tiempo. Allí no podemos disimular, allí se nos ve en cada momento. Allí es donde realmente nuestra forma de tomar decisiones marca cómo somos. Allí es donde demostramos nuestra honestidad día a día, mostramos nuestra capacidad de pasar por alto la ofensa. Allí es donde trabajamos la reconciliación, donde tendemos una mano amiga, donde ayudamos a aquel que está sufriendo. Allí donde realmente se tiene que ver el fruto de aquellos que somos creyentes. Y espero que sepamos hacerlo, porque Pablo estaba en su círculo cortito, pero mostrando a tope quién era y en quién había creído. El Cristo, cuando vivimos en Cristo, cuando Dios cambia nuestro ser, porque realmente no cambia nuestras actitudes, sino cambia nuestro ser en total, entonces se produce inmediatamente un cambio de pensamiento, de actitudes y de sentimientos. Y Jesús llena nuestro pensamiento, nuestros deseos y prioridades, sobre todo nos lleva a actuar de una forma diferente. Por ello no podemos resistirnos de compartir el mensaje que hemos creído y que nos ha cambiado. Pero si el fruto no se ve en tu vida, si no hay cambio, es porque no ha habido fe genuina. Si no ha habido fe genuina, no ha habido salvación, ni perdón, ni reconciliación. Por tanto, el acta de decretos que había contra nosotros sigue activo en tu caso. Venir a la iglesia, predicar de iglesia, no nos hace creyentes. Nos hace creyentes, acercarnos a Cristo de rodillas, reconociendo que Él ha pagado todo por nosotros y reconociendo que tenemos que dejar que transforme radicalmente nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestro obrar, aquí o en el sitio donde estés. Mira, el mundo tiene que cambiar. Y el mundo es difícil que cambie si los cristianos no lo extendemos y no extendemos este misterio que conocemos. Y decía un famoso pastor y activista contra el racismo, Martin Luther King, decía que tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto por las malas acciones de la gente perversa, sino por el pasmoso silencio de la gente buena, de los llamados cristianos. ¿Cómo estás? ¿Se oye? ¿Se ve tu vida? Terminamos. Veamos en un principio
a Pablo encarcelado por compartir el misterio de Cristo. Ese misterio que ha sido revelado en la persona de Cristo y que ofrece reconciliación con Dios, perdón, salvación y anula la condena de vivir eternamente alejado de Dios. Pablo entiende la urgencia de compartir el Evangelio con todo aquel que no cree y por ello dedica tiempo y suplica oraciones para que Dios le capacite, le dé oportunidades, palabra y también que esos corazones estén preparados. Su círculo de acción era muy limitado, pero no desmaya. Mientras hay vida, hay esperanza y hay necesidad de compartir para aquellos que aún no conocen el Evangelio. Pablo estaba locamente enamorado de Jesús. Ya me encantaría a mí estar tan enamorado como estaba él. Y muchas personas a lo largo de la historia han estado enamorados de Jesús. Y encontraba esta frase de un teólogo escocés, que yo no sé decirlo bien, solamente sé decir John. Luego, Eaddi, no lo sé cómo se dice, ya saben que mis idiomas no son buenos. Entonces, este hombre decía, y me gustaría que lo pensaras para ti, si realmente estás enamorado de Cristo, la presencia de Cristo es el gozo de mi vida. El Espíritu de Cristo es la vida de mi vida, es el motor que te mueve. El amor de Cristo, el poder de mi vida, la voluntad de Cristo, la ley de mi vida, y la gloria de Cristo, el fin de mi vida. Que nuestras vidas sean para dar la gloria a Dios. Jesús lo es todo, todo. Y si nosotros también lo entendemos así, haremos bien en seguir el consejo del apóstol, dedicando tiempo a orar, al conocimiento de la palabra y aprovechando las oportunidades para sujetar, para dar testimonio con nuestras palabras y también con nuestros hechos. Ya está resuelto. Cristo es el misterio que urge compartir.